Esto es Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde voces se encuentran a distancia para hablar lo que muchos prefieren callar. Las pláticas incómodas. Hola, bienvenidos a Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde hablamos lo que pasa por la cabeza y no siempre es fácil decir. Mi nombre es Atza Rodríguez y me encuentro en la ciudad de Querétaro, y del otro lado de la pantalla se encuentra mi amigo Omar Herzog. Él se encuentra en la ciudad de Puebla y nos arrancamos en esta aventura de hablar de lo que muchos prefieren callar. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es Graphicots. Graphicots nace en el corazón de Atza y Atza nos va a abrir su corazón para compartirnos cómo ha sido todo el proceso de su emprendimiento y llevarlo a este punto donde está desarrollando lo que es su marca personal. Los invito a que no se vayan, que se queden hasta el final porque este contenido va a estar riquísimo. Atza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el recibimiento para empezar. Estoy muy bien, me emociona mucho platicar de este tema, que creo que es uno de los temas que más me apasiona y creo que a ti también, así que me encanta poder platicar acerca del emprendimiento. Claro que sí, porque yo creo que el emprendimiento es algo que hoy en día es imposible no ignorarlo. Estamos llenos de retos, estamos llenos de muchas situaciones en las cuales nos tenemos que enfrentar a situaciones en las cuales a veces emprender es una cosa que las circunstancias de la vida a veces te obligan a emprender. Y bueno, hay muchas cosas y yo quiero compartirte una frase. ¿Qué piensas de esta frase que dice: el éxito no es la clave de la felicidad? La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Y esto lo dijo Albert Schweitzer. ¿Qué te parece esta frase, amiga? Me encanta, es muy cierta, o sea, definitivamente el que día a día vayas construyendo o haciendo cosas que te gustan, que disfrutas, creo que ese es el camino de la felicidad. De pronto como que esta idea de éxito únicamente relacionado a la parte económica no tiene tanto sentido si no está como acompañado de algo que amas hacer. Entonces creo que 100% es una frase cierta. Cierta, claro. Oye, cuéntanos, fíjate que me haces pensar y ya me gustaría escuchar cómo surge tu emprendimiento, cómo surge Graphicots, en qué momento, en qué situación y cuándo dices, sabes qué, es hora de que Graphicots empiece a funcionar. Ay, pues mira, es una historia larga, pero vamos a empezar por decir que yo cuando emprendí realmente Ok. no tenía económicamente, o sea, como que no tenía un sustento en el sentido de decir, bueno, voy a invertir X cantidad, ¿no? Ok. Sino más bien fue como un sueño, una idea que fui materializando poco a poco, porque de pronto existe esta idea de que para emprender necesitas pues mucho dinero, ¿no? O sea, como que he Sí, sí, sí. escuchado esto de pronto como, es que no puedo emprender porque no tengo el dinero, el capital y demás. El Y este capital. es un detonante en mi emprendimiento, que realmente yo cuando inicié no empecé comprando máquinas o elementos, sino más bien me aventé al vacío a ver qué salía. Entonces, hay como mucha carnita detrás de, pero vámonos a ir poco a poco contando primero pues como por dónde empieza, ¿no? Sí, que justamente es lo que te quiero preguntar. ¿Qué te obligó a estar en ese punto donde dijiste, ya sea, quiero emprender o las circunstancias de la vida te dijeron, Atza, es hora de emprender? ¿Cómo surge esto? ¿Qué te obligó a aprenderlo? ¿Qué te obligó a hacerlo? Mira, fueron 2 cosas, o sea, Ok, una, por un lado, sí, Graphicots nació en mí mucho tiempo antes del que yo lo materialicé. O sea, en mi mente yo siempre pensaba como, ay, a mí me gustaría tener un negocio, poder trabajar en algo que me apasione, que ame, porque como que no encontraba mi sitio, o sea, trabajaba o trabajé en algunas empresas y no me sentía como plena. Y yo decía ok. como, ok, ya sé que el trabajo al final, pues, o sea, no siempre te va a gustar del todo, pero yo sentía que mis capacidades no estaban siendo como explotadas, o sea, como que yo sentía, ok, Mm, aquí no puedo desarrollar toda mi creatividad, todas mis capacidades, ¿no? Entonces como que me gustaba la idea de pensar que yo pudiera crear un lugar en donde yo pudiera explotar todas estas áreas
en las que quizás no, en un trabajo convencional no eran explotadas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, ya en el lado así realista de la vida en la que necesitamos dinero para sobrevivir, Por supuesto. creo que lo que me llevó a emprender básicamente fue que me despidieron de un trabajo. Entonces Ok, me quedé sin trabajo, o sea, venía de una racha de haber trabajado un buen tiempo en un lugar, después me cambié a otra empresa y en esta empresa llevaba poco tiempo, hicieron un recorte, pues quitaron literalmente a los nuevos. Entonces yo me fui en este recorte y pues sí, como que me puse a pensar qué es lo que iba a hacer con esto, ¿no? Porque pues necesitaba un trabajo. Ya me había dado cuenta que, para ser honestos, la carrera que yo estudié no era muy bien redituada. Entonces, ok, yo dije como, bueno, tal vez en una empresa difícilmente voy a conseguir el, pues sí, como la forma económica en la que me reditúe a lo que yo aspiro, ¿no? claro. Entonces, empecé creando gráficos, pensando en cómo hacer un negocio que pueda trabajar de él, vivir de él, pero sobre todo que mis habilidades estén desarrolladas en eso. Porque fíjate, cuando yo pensaba como en emprender, yo le planteaba a un amigo como, oye, pues ¿cómo ves? O sea, él tenía como experiencia en este rubro de emprender. Y yo le decía, ¿en qué podré emprender? Tengo Ok. esto y muchas ideas, ¿no? Pero Ujú, muchas de ellas no estaban ni siquiera enfocadas ni en mis habilidades ni en mis conocimientos. Yo solamente pensaba en el dinero que se podía ganar dependiendo de ciertos rubros, ¿no? Y entonces ok, él me dijo algo que me impactó mucho y que creo que de ahí fue que lo encaminé a este negocio, que me dijo es que no puedes iniciar algo, una, que no te apasione y dos, que no conozcas, porque va a ser muy difícil el camino, o sea, va a ser muy ujú, complicado que tú te vayas abriendo paso en lugares donde tú nunca has estado, no sabes nada de ese negocio, o sea, por más que en el camino vayas aprendiendo, no es lo mismo a que tú ya eres buena en ciertas cosas, ya traes ciertas habilidades, entonces, ¿por qué no desarrollas eso y lo encaminas hacia algo en lo que pues ya sabes que va a funcionar? Porque pues para empezar te gusta, te apasiona y demás. A un lugar donde tú dices, igual y te va a generar el dinero que tú estás buscando, pero no te va a apasionar, no te va a gustar y quizás va a ser mucho más difícil sostenerlo. Entonces, creo que estos dos momentos fueron los que me hicieron, pensar y actuar en emprender. Guau, qué increíble. Oye, para preguntarte un poquito más a fondo, antes de que iniciara toda esta parte estratégica de Graphicots, ¿cuáles eran los trabajos que tú venías desarrollando? Es decir, cuéntanos dos trabajos anteriores en los cuales, porque siento que de pronto de alguna forma, cuando ya llegas a la parte del emprendimiento, te das cuenta que a veces un trabajo que tuviste anteriormente tuvo que tener algunas habilidades o algunas herramientas que ahora, quizá no todas, pero sí llegas a aplicar como algunos rasgos de ese conocimiento. Previo a tu emprendimiento, no sé si tuviste que nos quieras contar como dos experiencias o al menos como dos puestos laborales que llegaste a tener para llegar a ese punto, porque muchos creen que emprender es simplemente de la noche a la mañana, pero vemos que en muchos casos el emprendimiento se da a partir de ciertas experiencias laborales donde te das cuenta y dices, ¿sabes qué? No quiero estar aquí. Esto no es lo que quiero y es una realidad, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de eso, ¿qué te parece? Sí, mira, el último trabajo que yo tuve, que es de donde me Ujú, despidieron antes de emprender, era una revista ok, que hacía, pues, literal, revista y periódico, eran los 2 y hacían, pues, obviamente, contenido impreso y digital en ese momento. Y creo que, pues, era como una habilidad más administrativa, realmente no estaba en un puesto que desarrollara todas mis habilidades de comunicación. Era un ok, tema administrativo, veía como básicamente números, cosas administrativas de la oficina, quizás metas que tenían las personas que se dedicaban a vender los espacios comerciales, métricas, demás. O sea, básicamente era enfocado en esa área. Sí me ayudó, creo que es importante también mencionar que
para tener un emprendimiento y sobre todo sostener un emprendimiento, necesitas tener una estructura. O sea, como Claro, no, o sea, esta idea de que no vas a tener un jefe, no vas a tener un horario, no, o sea, es muy desestructurado, es muy desordenado. Entonces, si tú inicias con esa idea, pues no es tan probable que tú vas a tener tanto mm, éxito, porque entonces, lejos de querer como emprender, lo que tú quieres es como despojarte de responsabilidades, y eso no es el emprendimiento. Entonces, el tener, pues sí, un horario, una rutina estructurada por muchos meses, por mucho tiempo, te hace crear cierta disciplina. Entender que claro, también los medios de comunicación, aparte de ser un medio que impacta y que la gente ve y al final produces entretenimiento, o noticias o lo que sea, detrás de eso hay números, o sea, hay dinero que tú, cuánto cuesta un espacio publicitario, cuánto cuesta claro, que la gente te vea, es decir, muchas cosas que hay detrás del entretenimiento, de la publicidad y todas estas áreas, ¿no? Entonces, creo que eso me dio estructura, por lo menos en la parte de números, de entender que la verdad es que detrás de eso hay mucho dinero, o sea, sí hay mucho dinero en la parte de publicidad, que de pronto no lo vemos, pero sí, el impactar en masas es algo costoso. Entonces, eso me ayudó bastante. Otro trabajo que sí, como ponías el ejemplo de estos trabajos que odias, que claro. dices: "Ay, justo por esto voy a emprender". Sí, sí, es que sí pasa. Tuve otro que me gustaba mucho, pero no lo voy a mencionar porque, pues, ese era como vivir en la gloria. Pero Okey, okey. otro trabajo que fue horrible era una empresa que, pues, se dedicaba igual como a temas de publicidad, pero ahí mi función era más como vender, o sea, era Okey. como buscaban de alguna forma que las personas que vendieran tuvieran como cierta imagen, que dieran confianza, varias como cualidades. No eras como tal un vendedor que salías a buscar, pero al final eras un vendedor. Entonces, en este sentido, lo que teníamos que hacer era buscar dueños de negocios, irles o primero agendar como en una llamada una cita, ya que te dieran la cita, los visitabas y pues era exponerles como el plan de, bueno, nosotros trabajamos para esta empresa, que los publicamos de esta forma y demás, y pues cuesta tanto, ¿no? Los espacios publicitarios, demás. Era pues generar una venta, literalmente. Pero ese trabajo lo odiaba, una, porque era como demasiada presión por la imagen. O sea, si bien sé Okey. que la imagen es importante, o sea, sí lo tengo en cuenta, pero era como muy elitista y muy clasista todo, todo lo que ahí se manejaba. Y de alguna Claro. forma, pues no me hacía sentir tan cómoda, ¿no? Y obviamente con las personas con las que yo tenía que trabajar, o sea, las otras personas que estaban como en el mismo puesto que yo, y las personas que estaban arriba, o sea, era una empresa demasiado clasista, demasiado elitista, y creo que eso no me hacía sentir bien, o sea, yo sí literalmente odiaba ese trabajo, no me gustaba. No me Guau. gusta hacer como tal la venta así de hablar y, oiga, puede recibirme y demás. No me gusta, o sea, lo he tenido que hacer, pero no me gusta. Y de ahí un poquito también la parte en la que te sientas quizás como juzgado o como que te estén como de alguna forma viendo qué traes puesto, qué no traes y demás. O sea, no me hacía sentir cómoda. Entonces, ahí sí era un trabajo que odiaba, o sea, odiaba despertarme para ir a trabajar y soportar a mis compañeros y demás. Claro, Y sí, ahí sí. sí fue como una mala experiencia. Wow. Oye, y en todas estas experiencias, bueno, nos contaste obviamente 2 experiencias muy importantes que al final nos lleva a desembocar a esta parte donde te encuentras, que es Graphicot. ¿Qué es lo que hace ahorita Gráficos? Después de toda esta experiencia, esta recopilación, pues tú te diste cuenta del impacto que tiene la publicidad, los costos que se pueden llegar a manejar en la publicidad y con esa estructura organizada, con esa experiencia de, sabes que mira, en este círculo no me siento tan cómoda, como que no me siento apreciada y al contrario, la presión en la que estás, pues se desarrolla más. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir ciertos, pues vamos a llamarle estándares, entre comillas, porque al final como que te piden ciertos requisitos para poder lograr una venta, pero al final todo eso, toda esa presión, todas esas experiencias,
te llevan a el punto donde empieza Graphicots. ¿Y qué es lo que ahorita Graphicots está desarrollando? ¿Qué es lo que vende a las empresas? ¿Cómo lo logras transformar para que ahorita sea una empresa que está dando servicios y que también pues está dando su crecimiento como tal organizacional y es rentable? Pues mira, Graphicots se ha ido transformando con el tiempo. Inicialmente empezó como un emprendimiento en el que yo quería hacer como productos personalizados, o sea, yo sentía como Ok, que era algo bonito tener como cosas que tú pudieras personalizar o decir como diseñar. O sea, creo que esa es como mi parte creativa. Me gusta como que todo tenga un bonito diseño, se vea estético y demás. O sea, en wow, muchas áreas de mi vida busco que las cosas sean estéticas, lindas y demás. Entonces, empezó siendo un emprendimiento que buscaba vender cosas personalizadas en menudeo y poco a poco se fue transformando conforme la necesidad de los clientes que yo iba teniendo. Empezó con amigos, conocidos y demás, me empezaron a comprar, hasta que llegué a venderle a una empresa, se empezó como a profesionalizar de alguna forma, empezó a tener como esta estructura, pues ya de darme de alta en el SAT, de contratar un contador, de todas estas cosas, em, y se fue como un poquito transformando en una empresa que vendía toda la parte como de promocionales, eh, impresos, no sé, que son, no sé, libretas, vasos, tazas, todo lo que implica, pues, promocionales, ¿no? Pero ok, también se fue como transformando a las necesidades del cliente, porque yo veía que los clientes tenían como esta necesidad de que cuando tú vas a un negocio, literal a una imprenta, y tú dices, bueno, necesito 1000 vasos que tengan tal impresión. Y regularmente estas imprentas, lo único que hacen es como literal, sale, yo te lo imprimo y ya, o sea, no ven esta parte estética de, ok, qué tamaño queda bien, ok, qué color queda mm, bien. O sea, nada más es como sale, yo te lo imprimo, bye. O sea, no pasa como un filtro personalizado de la necesidad del cliente. Entonces me empecé como un poquito a meter dentro de esta empresa y de ver las necesidades que ellos tenían, no solo como en temas de impresión. A veces, por ejemplo, rotulamos una, como una estructura en altura y ok, ellos decían, okey, es que era una estructura muy grande, era un trabajo en altura, pero me decían: "Es que queremos que se vea bien, que se vea estético, pero que tampoco se vea como un logote así enorme, y como de qué forma podemos hacerlo, lo manejamos en los mismos colores de la empresa, o lo manejamos quizás en un color neutro que pueda pasar un poco desapercibido, pero se siga viendo, pues, este sentido de la empresa y demás". Entonces, creo que quizás a veces esas cosas pues, obviamente una imprenta en donde vas y pides que te impriman, pues, no lo hacen, o sea, no van claro, ni se toman el tiempo de ver las necesidades de la empresa. Entonces, en ese sentido, yo empecé como viendo que había esas necesidades no cubiertas, y entonces me involucré con esta empresa así al 100% como a cubrir las necesidades de esa empresa, quizás vendiendo también en algunas ocasiones cosas que yo ni siquiera hacía, o sea, por ejemplo, ellos me pedían tableros rotulados, o sea, ok, como tipo pizarrones, y me ujú, decían, es que esto lo queremos rotular, pero porque es para un tema de producción. Entonces tienen que decir esto, que funcione de esta forma y que los operadores puedan venir y ver qué tanto material queda y demás, demás. Entonces aplicaba al final el tema de impresiones, pero ya no era ujú, como la pluma, el vaso y demás, ¿no? Entonces como fue completamente adentrándome a las necesidades de esta empresa, de una empresa como del rubro industrial, y pues me fui dando cuenta que en estas empresas grandes, medianas, grandes, pues hay muchas necesidades que ellos tienen que no están como en el mercado. O sea, tú vas a, no sé, buscas en internet y de pronto sí, pues buscas quién haga vasos. Y pues sí, hay 1000 personas que hacen vasos, pero tú vas en internet y buscas quién haga tableros para empresas del rubro industrial, no, o sea, lo vas a encontrar, pero no lo vas a encontrar tan fácil. Entonces, vi que ahí había como este espacio de poderme meter a empresas que por un lado me dejaban muchísimo más
que la parte del menudeo, de venderle persona a persona. Sí. También eran muchos más retos, porque conforme en dinero vas creciendo, en retos vas creciendo, entonces, sí, pero yo decía: "Okey, creo que vamos a este ritmo y todavía lo puedo sostener". Entonces, se ha ido transformando y al día de hoy, estoy enfocada como en vender toda la parte de servicios impresos, o sea, todo lo que son promocionales, todo lo que sea, pues, impreso, playeras, sudaderas, bordados, toda esta parte como que una empresa necesita para verse formal, o sea, desde, no sé, un chaleco de seguridad que traiga el logo de la empresa, toda esta parte que tú ves en una empresa de publicidad con impresión, todo eso lo hago, pero también me he metido como a ofrecer servicios que van un poco más allá, o sea, servicios enfocados en necesidades, en quizás venderles suministros. O sea, si una empresa de pronto tiene la necesidad de cubrir, no sé, por ponerte un ejemplo, en alguna ocasión me decían, oye, necesitamos este un refractario que vamos a dar, nosotros Ok. damos, recursos humanos da un regalo en los cumpleaños, entonces necesitamos para todo el personal, vamos a pedir una fuerte cantidad de estos refractarios, pero tienen que tener estas características. No queremos que sea Ok. de este material, no queremos que... Entonces, varias cosillas que yo decía, ok, entonces necesito ir a buscar, literal buscar proveedores, el mejor precio, pero que tenga esta calidad, pero que tenga estos materiales y demás. Y así poder yo decirles, ok, miren, esto ya está garantizado, pero pruébenlo, ¿no? O sea, pruébenlo, me dicen si les funciona y si les funciona, pues ya damos como luz verde pues al pedido, ¿no? Al pedido Entonces, del proyecto. o sea, creo que ahí fue como un poquito caminando en ofrecer también servicios o suministrar artículos que de pronto no están como tal en mi catálogo, o sea, yo te paso mi catálogo de productos y servicios y tal vez no están, pero también si yo puedo cubrir esa necesidad del cliente, o sea, yo lo hago, porque creo que al final es algo que a mí me gusta, me apasiona, me suma y es algo que se ha ido desarrollando, pero que yo estoy como muy cómoda en ese sentido. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos actualmente. Wow, está impresionante porque sí he visto algunas fotografías que has compartido a través de redes sociales sobre la publicidad industrial, la publicidad literalmente que haces dentro de la empresa, que como mencionas, creo que es un punto muy importante. Realmente el acompañar la publicidad con una estrategia interna no solamente fortalece el crecimiento y la identidad de la imagen externa de la empresa, sino los colaboradores se van identificando con la empresa y eso va creando una mayor sinergia de trabajo que me parece muy interesante lo que haces y que realmente creo que estás en el punto donde tienes que estar y ves las necesidades y las aprovechas. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cuáles son de pronto, no sé, has notado algunos errores y algunos aciertos que has tenido en este proceso? Porque emprender también es un reto de equivocarte unas cuantas veces, pero también de acertar unas cuantas veces en el sentido de que sería ideal siempre acertar, pero hay ocasiones en las que equivocarse es parte de y cometer esos errores. ¿Tú cómo has vivido esos errores? ¿Cómo los has enfrentado? ¿Y cuáles son algunas decisiones que has tenido y que has visto como de manera asertiva? Okey. Bueno, pues, errores he tenido bastantes, o sea, creo que un emprendimiento se basa en prueba y error, básicamente, por lo Sí, menos en mi experiencia, quizás haya personas que ya hayan tenido o tengan otras historias, pero en mi experiencia, pues, fue completamente prueba y error. Em, Quizás uno de los aciertos, pues, ha sido no encajonarme, como te decía ok. ahorita, o sea, esta idea de que a veces dices: "Bueno, es que yo no hago eso", ¿no? Es que yo no me Ujú. dedico a esa parte, yo en mi catálogo no está, y cerrarte, o sea, creo que ese para mí ha sido un acierto, o sea, el poderme abrir a, okey, esto no es lo que yo, inicialmente pensaba, pero ha sido para bien, ¿no? O sea, ha sido un crecimiento que si yo no hubiera decidido eh, irme abriendo a a otras áreas, pues no tendría el conocimiento que tengo ahorita, ¿no?
Y quizás en errores, pues te digo, tengo muchos. El primer error creo que es pensar que vas a vivir de un emprendimiento de inicio, Ok, pensar claro. que vas a tener económicamente cubiertos los gastos, pensar que vas a tener lo que tenías en un trabajo, un salario o hasta más, porque no es un camino sencillo, no es un camino fácil, honestamente, y lleva tiempo. O sea, si necesitas por lo menos un respaldo, ya sea de personas o de ahorro que tengas, porque no te va a redituar de un día a otro. Entonces, muy probablemente te vas a quedar sin dinero si tienes un ahorrado y vas a necesitar empujar y empujar y empujar ese proyecto con tus recursos en todos los sentidos, con tus recursos económicos, mentales, emocionales. Vas a ser como el único individuo que está empujando. Entonces, sí, creo que ese es un reto importante que les espera a los que piensen emprender. Creo que es importante tomarlo en cuenta, pero también al final todo esto tiene su recompensa, o sea, no todo es oscuro y malo, ¿no? O sea, el inicio es fuerte, es complejo, pero una vez ya estás encarrerado, aunque vas a seguir teniendo retos, porque no todo es color de rosa, o sea, vas a tener temporadas muy buenas y creo que ahí entra un poquito la parte de administrarse, porque de pronto cuando tú estás en una empresa, o esto me pasaba a mí, tú ya cuentas como con un dinero quincenal o semanal, ¿no? O sea, tú sabes que, por Sí, ejemplo, si te vas al cine y te vas a gastar todo lo que te queda, tal vez el viernes, pero ya sabes que el domingo te pagan, entonces como que dices, bueno, igual me quedo con hambre un día, ¿no? O claro, o sea, no pasa nada. Pero en un emprendimiento no, porque conforme puedes tener un mes buenísimo, o sea, que tus ventas se disparen así cañón y tú ya te sientes el rey del mundo, y capaz que tienes 2 o 3 meses después de eso que te vas así en picada y entonces si no supiste administrar bien cuando te entró buena cantidad de dinero, pues vas a sufrir demasiado los meses que no hay y vas a estar tronándote literalmente los dedos en decir, ok, ¿y ahora cómo le hago? Porque, o sea, igual necesito comer y nadie me claro, va a pagar, no hay una quincena que caiga, ¿no? Esto por lo menos de inicio, ¿no? Y quizás cuando logres desarrollar un negocio que ya tenga una estabilidad económica en la que tú digas, bueno, mes con mes por lo menos cae esto, bueno, ahí puedes quizás despilfarrar un poquito, pero de inicio hay que claro. administrarte bastante bien porque si no va a ser muy complejo. Claro, oye, y fíjate que hablando de esta realidad de lo que es emprender, bueno, como objetivo, el emprender significa que vas a llevar una empresa, un emprendimiento a que sea rentable. Si tu emprendimiento no es rentable, quiere decir que no estás cumpliendo el objetivo, sea de cualquier empresa, de cualquier ramo, de cualquier rubro. Tiene que llegar al punto de la rentabilidad. Y esa rentabilidad es la que te va a permitir justamente esos gastos de los que nos estás hablando, que es justamente el poder tener ya un salario para ti propio, definido, en el cual pues vas adquiriendo un poquito más de estabilidad. Y como mencionas estas cosas de estabilidad, de pronto el seguro, de pronto la prima vacacional, las utilidades, pues son cosas que como emprendedor te vas como despojando de primera instancia porque sabes que ahorita todo lo que ingresa de alguna forma es una inversión para que esa rentabilidad de la empresa pues llegue a funcionar. Y eso me hace ver una realidad en la cual emprender suena muy lindo, pero no es tan fácil como secularmente se pudiese ver. Y eso me lleva a preguntarte, en la realidad que nos estás compartiendo, porque agradecemos que abras tu corazón a compartirnos esa realidad y esa vulnerabilidad al respecto de tu proyecto, ¿has tenido momentos en los cuales has pensado rendirte en el hecho de decir, es que ya no puedo más, Y yo, creo que estoy dando la parte final? Cuéntanos un poquito acerca de eso. bastantes. Yo creo que cada que las cosas van mal, yo quiero decir, ya, por favor, ya hasta aquí llegué. Ay, claro, es Ha difícil. sido complicado en muchas ocasiones. Creo que una de las que más es un poquito antes de que me casara, eh, Ok, uno de los clientes fuertes que yo tenía, literalmente, supongo yo que me reemplazó por otro proveedor y entonces era ok, pues un cliente que
literalmente sostenía mi operación, o sea, era Ya, muchísimo de mi ingreso partía de ahí. Entonces, eso sí fue como para mí de que, chin, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Eso fue un poquito antes de casarme. Y cuando me cambié de ciudad, pues obviamente fue un quiebre en ese sentido de decir, bueno, ahora sí necesito buscar aquí nuevos clientes, no, todo nuevo, ¿no? Y, o sea, obviamente sí viene a tu mente la idea de decir, ¿y si mejor busco un trabajo en el que ya, o sea, nada más me paguen y ya no tenga que estarme preocupando por tantas cosas? Porque habitualmente cuando tú trabajas para una empresa, literalmente, no así literalmente, pero pues sí tienes como casi una guía así de tus actividades son estas, tus claro, responsabilidades son estas, hay que hacer esto y demás. O sea, hay una guía completamente de tu puesto. O sea, no llegas a una empresa y te dicen, oye, tu puesto es ser gerente de operaciones. ¿Y cómo le voy a hacer? No, pues investiga. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Pues no sé, ¿no? No pasa. O sea, en las empresas te capacitan, claro, te dan pues cierta guía para sí, sí, desempeñar tu sí, actividad. Y cuando eres emprendedor no. O sea, tienes que agarrarte de las herramientas que tengas, qué sabes hacer, claro, en qué eres bueno, qué puedes, no sé, aprender, qué puedes estudiar para mejorar esto. O sea, tú tienes que agarrarte de todo eso y construir, hacer tu propio manual de cómo vas a vender, cómo vas a administrar, cómo, de todo esto. Entonces, hacerte autónomo de todo, pues sí es cansado y de pronto sí es como claro. de, ay, y si mejor busco un trabajo. Entonces, sí ha habido muchísimas, situaciones o momentos en los que yo he dicho: "Ay, quizás este no es el camino", Claro, pero porque creo que de pronto después todo vuelve como a cobrar sentido, o sea, los momentos malos no duran para siempre, entonces como que empiezas otra vez a ver para atrás y a darte cuenta de lo que has construido, de lo que sí has hecho, de que tal vez no eres tan perdedor como te estás visualizando en ese momento y dices, ok, claro, no, o sea, sí tengo que seguir y sí puedo seguir porque he salido de esta, de otras y demás. Y pues ya esa es como tu fuerza interna y sigues adelante, ¿no? Pero yo creo que sí es común decir, o decir en tu mente por lo menos como de, ¿y si me rindo? ¿Y si ya mejor busco otra opción? Yo creo que es muy claro. común. Sí, 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 totalmente, porque el camino del emprendimiento, como mencionábamos, no va a ser tan fácil. Trae ventajas y también trae, pues, como sus pros y sus contras. Y en ese sentido, ¿tienes alguna mala experiencia que hayas tenido con algún cliente, ya sea por la condición de la empresa, que muchas veces o muchos empresarios les cuesta mucho tener como confianza en una empresa que está en desarrollo? ¿Por qué? Bueno, ellos tendrán sus motivos, no lo sé, pero eso es una constante. Dos, otra de las situaciones en las cuales he escuchado, y por eso te lo quiero preguntar, he escuchado acerca de la desvalidación de un emprendimiento por el hecho de ser mujer. Y la tercera parte es, a términos generales, ¿te has enfrentado a situaciones en las cuales has tenido que desarrollar un manejo de habilidades comunicativas con un tipo de cliente o con un tipo de proveedor porque las circunstancias no se dieron, no fueron adecuadas y te obligó a ti a ponerte en una posición en la cual tuviste que sacar como, voy a decirlo así, como la milla extra respecto a ese cliente, esa empresa o ese proveedor? Sí. Bueno, y empezando por la última pregunta, creo que dar la milla extra siempre es la única opción, porque si tú te quedas cortito, si no das el ancho, para las empresas eres muy sustituible. O sea, aquí, por Total. lo menos cuando trabajas para una empresa, tienes un contrato y en ese contrato se especifica el tiempo que tú vas a trabajar con ellos, ¿no? Y cuando tú Sí, sí, eres un sí. emprendedor o un proveedor para una empresa, no, o sea, simplemente si un día no te quieren pedir o si un día ya no les funcionas o lo que sea, o sea, eres muy sustituible. Entonces, si tú Wow. no das la milla extra, pues en ningún lugar vas a permanecer. O sea, todo el tiempo tienes que dar la milla extra. O sea, 100% tienes que estarte sobre esforzando
porque noten que lo que tú das, pues, es de calidad, es de valor, eres responsable, tienes muchas cualidades para que te elijan a ti. Entonces, creo que en ese sentido sí no es opción, pensar que en ocasiones vas a dar la milla extra, sino más bien siempre dar la milla extra, porque okey. si no va a ser muy complicado que una empresa te elija. Eh Claro, de cien proveedores, ¿por qué te elegirían a ti, no? Exactamente. Y claro, también si tú fueras el dueño de una empresa, pues yo creo que todos lo pensaríamos de esa forma, ¿no? O sea, al final, Claro, yo creo que en hablando de un negocio, algo que reditúa, que da dinero, no te fijas en quién te cae mejor, no te fijas en otras cosas, o sea, vaya, te fijas en que te funcione, en que sea responsable, en que tenga buen precio y, o sea, fríamente, pues eso es en lo que te vas a enfocar. Entonces, claro, dejando la romantización de lado, hay cosas que no son tan importantes como ser extremadamente responsable y siempre estar ahí como al pendiente y dando más de lo que se te pide, ¿no? Entonces, creo que claro, en ese sentido sí. Sí he tenido, quizás algún tema, en el que no me he sentido quizás tomada en serio. okey, Creo que, sí, al inicio o en todo momento, creo que quizás todavía me pasa, como que quizás somos nosotros los que también no nos la creemos al cien por okey, ciento ¿no? bien, Como que te sientes chiquito en una empresa donde dices: "Ay, voy a ir a hablar con el directivo", y tú así de que: claro, "No manches", impone, ¿no? Entonces, sí, sí, de pronto es como que, pues, nosotros nos sentimos, menos o chiquitos, o como que dices: "No, pues esta persona tiene demasiada experiencia, ¿cómo me voy a ir yo a parar frente a esta persona y a exponerle lo que yo hago, lo que yo vendo o demás, ¿no? Entonces, sí me he sentido primero por mí, o sea, en algunas ocasiones, en algunas otras no, o sea, en algunas otras, y creo que eso es lo que te mantiene a flote, que aunque lo escuches en tu mente, te quites esa idea y digas, bueno, aún así voy a ir, o sea, aunque yo me sienta que yo okey, estoy chiquita al lado de esta persona, pues tengo que ir porque, o sea, me apasiona, me gusta, es mi trabajo, es mi empleo y demás, ¿no? Entonces, aunque tengas esa idea, pues lo he hecho, ¿no? Y okey, por la otra parte, que es como por la parte de ellos, he sentido de pronto que para empezar, de pronto como en el sentido de proveedores en industrias, regularmente son hombres, eso sí es verdad. okey, O sea, yo he estado sentada en muchas salas de espera de proveedores y la mayoría de las personas que están sentadas al lado de mí son hombres, ya, esperando pasar para lo que sea que vayan. Entonces, creo que ha sido un poco en el sentido de que si te ven que eres joven, que quizás no tienes tanta experiencia, pueden abusar un poco de ti en el sentido de pedirte en esa milla extra más cosas que ya no te corresponden. Pero tú por okey, mantener al cliente satisfecho, lo haces, ¿no? lo haces, Pero claro, estoy segura que si yo hubiera sido, no sé, representante de una marca súper conocida no esperarían eso de mí, ni siquiera me lo pedirían, entiendo, ¿no? Entonces, claro, sí, 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 obviamente, sí he visto que de pronto en esa situación, o sea, en la que ellos esperan que tú hagas cosas que ya no te corresponden. O sea, por ejemplo, ejemplificando, una vez recuerdo que era fin de año y pues obviamente con las empresas empiezan a tener estos eventos de fin de año y demás, ¿no? Y pues a la persona de compras se le pasó pedir una lona de feliz fin de año y Navidad y Año Nuevo y no okey, sé qué, okey, ¿no? sí, sí, Entonces sí, me habló y me dice, oye, es que me súper urge que una lona con tal de tal, que diga eso, no sé qué. Y yo así como, okey, ¿superurge en qué sentido? No, es que estoy en la cena y no puede venir el dueño, no puede venir el dueño y que no esté puesta esa lona. Entonces, o sea, estoy así atoradísimo, ayúdame, apóyame, casi, casi hazlo por mí, por ti, por la empresa. Y entonces, pues, obviamente yo tenía otras cosas que hacer, otras actividades, era fin de año, no claro, sé, yo estaba en otro tema, pero sí, yo sí, fui sí, como porque aparte no era solo hacerla, sino vénmela a dejar.
venme a dejar Wow, o sea, al salón, ni siquiera a la empresa, al salón donde estamos festejando y apúrate, o sea, imprímela, apúrate, ven, casi, casi pónmela. Entonces, yo dejé como de hacer todo lo que tenía que hacer, le di prioridad y fui, lo hice y demás. Y creo que eso para un proveedor que hubiera sido de otra marca, de una marca muy conocida o algo, pues esas son cosas que no te piden, ¿no? O sea, sí, si bien puedes darle un precio más costoso por decir, bueno, es un servicio de urgencia, o sea, era más por el sentido de, es que no puedo fallarles, o sea, tengo que claro, ir, o sea, el costo quizás no valía ni mi tiempo, ni mi dejar todo lo que tenía que claro, hacer, ni porque tampoco les iba a dar, no sé, una lona en cuánto, en 5,000 pesos, pues tampoco, ¿no? O sea, era un precio más elevado porque era por urgencia, pero no se comparaba con todo lo que yo dejé de hacer, la gasolina, ir hasta donde estaban, claro. todo eso Mm, por lo que ellos me estaban solicitando. Y como esas, pues tengo 1000 historias en las que yo hacía de todo por ser el proveedor, ¿no? O sea, porque me siguieran claro. como eligiendo. Entonces, Eligiendo. en ese sentido, pues sí he sentido como cierto, como peluseo. Claro, sí, sí, sí. No, y que aparte, pues en este emprendimiento, en este camino, esas son las cosas que regularmente no te dicen, que básicamente pues también es la idea del podcast y pues una vez más gracias por abrir esas partes vulnerables, porque son muy ciertas. Muchas veces hay que correr y hay que dar un servicio extra, aunque nuestro margen de ganancia ya no esté. El producto a lo mejor ya no entra en nuestro margen de ganancia deseado, pero tenemos que bajarnos porque justamente el hecho de perder relaciones comerciales, el hecho de perder como por ejemplo un proveedor que ya tenías y que a lo mejor es muy grande y a lo mejor tiene como que cierta parte de apoyo dentro de la empresa, pues son cosas que al final son muy complicadas que como mencionas, el hecho de si fuese una empresa con cierto reconocimiento, con ciertas características, comparar esa tabla entre, a ver, ¿le pedirías lo mismo que me estás pidiendo en los niveles que me estás pidiendo, en el nivel de urgencia que me lo estás solicitando? Y ahí es donde te das cuenta de la evaluación entre un emprendedor que está creciendo, que pues obviamente hay un poquito más de peso en ese sentido, a una marca ya reconocida que de pronto te sabes que yo te vendo esto en estos horarios, si te gusta, si no te gusta, Ujú, pues adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque mi margen de ganancia ya me permite decirte no. exacto. Lo que me lleva a preguntarte sobre este aspecto, la importancia de la marca personal. ¿Cómo ves desde este punto la necesidad de que tu marca no solamente crezca como marca comercial Graphicots, sino vaya acompañada de una marca personal que represente pues también los valores, la visión y pues todo el esquema de lo que es propiamente Graphicots? ¿Tú cómo ves esa parte desde tu perspectiva de emprendimiento, la importancia de la marca personal? Pues mira, creo que grandes empresas vienen acompañadas de una marca personal, ¿no? O sea, Total, regularmente no visualizamos marcas conocidas sin la persona que los fundó, ¿no? O sea, esa es total. como la marca personal. O sea, no te imaginas, no sé, Apple sin Steve Jobs, ¿no? O sea, es como que, Claro, o sea, está de la mano, ¿no? Y creo que lo visualizamos como junto, ¿no? O sea, una persona que creó a una empresa y que imprimió gran parte de lo que esa persona es, pues en la esencia de la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante. Yo lo he intentado hacer a lo largo del tiempo. Sí he intentado cuidar muchos aspectos de imagen, de la forma en la que respondes. O sea, por claro. ejemplo, de pronto yo me topo con una empresa en la que yo cotizo X cosa, ¿no? Y la Ujú, persona te contesta grosero. O sea, ¿qué es lo primero que tú piensas? Como, o sea, todavía que le voy a comprar y tienen una mala actitud, ¿no? claro, Entonces, sí, sí, creo que sí. hay muchos elementos que forman parte de la marca personal, pero Sí, yo claro. he entendido esa importancia, uno, en la imagen, en que siempre hay que estar eh, bien vestido, bien peinado, bien arreglado, que te veas una persona de confianza, porque quien diga que Claro. la apariencia no importa, miente. O sea, en Miente. segundo 3 que tú ves a alguien, ya te hiciste una idea de lo que es Claro. y puede que no sea. O sea,
Sí. Puedes ver a una persona súper bien vestida y tú dices, es una persona confiable y no ser confiable, y al revés, ver a una persona que es muy confiable, mal arreglada y tal vez es confiable, pero es que la imagen te dice o te está como proyectando, comunicando algo. Entonces, es importante que tu imagen proyecte lo que tú quieres que los demás piensen de ti. Entonces, sí es importante la imagen, la apariencia y todo lo que lleva como el cuidado personal, ¿no? De ahí, no solamente es eso, sino también cuidar la forma en la que tratas a tus clientes, la educación, Total. la Sí. calidez que tienes con ellos, que no te sientan solo como que les quieres vender. O sea, yo soy como enemiga de estas ventas en las que estás como Mm, forzando al cliente de que, ¿y qué pasó? Y ya lo va a querer. ¿Y qué pasó? Y mañana, o sea, yo soy enemiga porque siento que cuando tú tienes la voluntad de comprar algo, porque sea bueno, lo vas a comprar, o lo sea, vas a comprar, no claro, te está, no sé, no te está marcando, iPhone para decirte: "Cómprame, ¿ya me vas a comprar?". No, o sea, tú claro, sabes que lo quieres porque sabes que es bueno, porque tiene ciertos estándares, demás, ¿no? Entonces, claro. eso he tratado de hacer, o sea, obviamente, pues, en menor escala, soy microscópica en el sentido de empresa, pero he tratado de mostrar como mis cosas buenas, ¿no? Y que quizás es todo esto venga acompañado, o sea, como algo integral en el que no, yo estoy consciente que, por ejemplo, en muchas ocasiones no soy la opción más barata, o sea, porque si bien trato de tener precios competitivos, yo no soy de la idea de, aunque yo no gane nada, para que el cliente se lo lleve y esté contento, no soy de esa idea porque pues si no, ¿de qué como, no? O sea, Claro, evidentemente necesito ganar dinero. Entonces, si yo ofrezco todos estos servicios, todas estas cosas, pues no puedo darte el precio de alguien que solamente va a literal imprimirte tu logo en un tamaño enorme en el que no se ve bien, con una tinta fea y ya te diga, sale, ya quedó tu producto. No, no puedo cobrarlo en el mismo precio, ¿no? Entonces, claro. yo creo que cuando el cliente logra ver todas estas cualidades en ti, se atreve a pagar más, quizás de lo que cuesta, y lo podemos ver nosotros. ¿Qué cosas compramos que quizás estén sobrevaloradas, si tú lo quieres poner de esa forma? En las que dices, es que chin, esto está más caro que esto. Sí, pero ¿por qué compras lo que está más caro? O sea, porque sabes que te ofrece cierta calidad, que es bueno, que te va a Claro, durar, sí, 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 etc, etc, ¿no? Entonces, creo claro. que todas estas cualidades trato de englobarlas como en una marca personal, que siento que Graphicots o sea, es una extensión de mí, o sea, no sería Graphicots si no ves como a mí en todo lo que yo intento hacer, ¿no? Que sea bonito, que sea Claro. creativo, que sea estético, o sea, todas las cualidades o habilidades que yo puedo tener están como impresas en mi emprendimiento. Claro, porque al final eres la esencia del proyecto Graphicots. Y mencionábamos la marca personal porque justamente Graphicots es el nombre de la empresa que presta los servicios, es el portador oficial. Pero toda la magia, por ponerlo así, toda la estrategia, todo el servicio, todo el estándar de calidad que le pones, pues esa es tu esencia. Ese es Atza Rodríguez haciendo todo este proceso de calidad, capacitando a sus colaboradores para que cumplan los mismos estándares de calidad que tú tienes desde la esencia de lo que necesitas proyectar, de lo que haces, de lo que te apasiona, para llevarlo a Graphicots, que ahora se presenta de manera oficial, que como tal es la que vende, pero al final de cuentas, toda esa matriz de información estratégica, de calidad, de empatía, de ponerte en la escucha activa para entender al cliente, pues eso básicamente lo hace Atza Rodríguez juntamente con su plantilla de colaboradores, que es justamente la marca personal, que para complementar lo que dices es justamente la marca personal, no solamente es el cómo te ves, no solamente es el cómo te proyectas, sino también el cómo escuchas para poder atender esas situaciones. Por eso es que te preguntaba un poquito acerca de las reacciones
situaciones que tuviste, ante situaciones un tanto complejas, porque eso al final es tu marca personal, eso al final comunica, eso tiene un desemboque que al final, como mencionas, los primeros 5 segundos son súper importantes para entender cómo ese cliente o cómo ese proveedor o esa persona que te estás tratando se va a dirigir a ti, porque parece mentira o parece que no es como tan real, pero sí es una realidad. Como te ven, te tratan, y como te ven es como te van a tratar. Entonces, siempre en este marco de la marca personal junto con el emprendimiento, no puede ir desligado la marca personal con el emprendimiento. De alguna forma se van a tener que ligar y van a tener que hacer una sinergia. El punto va a llegar cuando la empresa te lo va a exigir. O sea, no es una cuestión de que, por ejemplo, hoy voy a sacar mi marca personal, que se puede, pero regularmente en el emprendimiento, en el camino que vas llevando, llega un punto donde sí o sí vas a tener que desarrollar una marca personal. Y vemos ejemplos como Steve Jobs, Walt Disney, Michael Jordan, Albert Einstein, o sea, personajes, Mark Zuckerberg, que han estado como fundadores de un proyecto, de una empresa, pero al final han tenido que salir a dar una imagen pública porque eso fortalece las relaciones de la empresa. Es decir, humanizamos el emprendimiento, que es una parte súper importante que estás desarrollando. Atsa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia. Sé que seguramente hay más anécdotas que pudieses compartir y que nos vas a estar compartiendo a lo largo de diferentes proyectos que vamos a estar hablando, pero no me quiero ir sin antes darte un espacio para que le puedas dar un consejo a aquellos emprendedores. Yo también soy un emprendedor, y también escucharte, el poder entender las experiencias que ha pasado, no sabes cómo me da una cierta energía de decir, ¿sabes qué? Está siendo difícil, pero mira, se puede, es posible, es hora de dar la milla extra. ¿Qué le dirías a todos aquellos emprendedores que estamos iniciando, los emprendedores que ya estén en el camino, y cómo proyectarías una visión futura acerca de un consejo que nos pudieses dar a nosotros que estamos en este camino del emprendimiento, y que tú pues obviamente ya llevas un recorrido, llevas más experiencia, has trabajado con empresas de esta gama, y bueno, nos gustaría escucharte, Atsa. Pues mira, tengo muchos consejos en mi mente. Justo, Súper. pensaba, oye, ¿qué sería como de valor para comunicar a alguien que esté pensando en emprender, no? Para empezar, creo que este camino, o sea, yo empecé en 2020, estamos en 2025, yo lo veo para atrás y digo, wow, que han pasado 5 años, o sea, han pasado Wow. demasiado rápido. Sí. Y obviamente han pasado muchísimas experiencias en este camino. O sea, pensaba, me daban ahorita como flashazos de una vez en la que me, me pidieron cotizar todas las cosas para una nueva planta. Y fue para mí como de, wow, que yo ya estoy en un nivel en el que le estoy cotizando a una empresa todo lo de una nueva planta. Al final no me lo Wow. dieron. Era en otro Ok. estado y demás. Pero bueno, el simple hecho de que Ujú. me tomaran en cuenta como para ser un Claro. proveedor que pudiera literalmente proveer, valga la redundancia, toda Sí, una sí, sí. planta de cero. O sea, para mí se me quedó como grabado en la mente el decir, wow, que este sueño que comenzó como algo chiquito está escalando a niveles que ni yo me lo puedo creer. O sea, si alguien me hubiera dicho, te Wow. van a cotizar lo de una planta completa, no me lo hubiera creído, ¿no? Entonces, creo que el primer consejo es que se lo crean. Una frase que Bien. no recuerdo bien la frase en inglés, pero es como que te lo repitas y como que te la creas hasta que lo seas. O sea, Mm. créete que eres el empresario, que eres el mejor en tu rubro. Créete lo que quieres llegar a ser para que lo pongas allá afuera y las personas te vean de esa forma, aunque todavía no lo seas. Y créelo hasta que lo seas. O sea, un día vas a llegar y vas a decir, ahora sí ya soy el empresario, ¿no? Ya no soy el emprendedor. Pero si tú no lo Claro. pones allá afuera como algo que tú visualizas, pues no vas a llegar tan fácil, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido uno de los consejos que me gustaría darles. Una, pues que quizás no es fácil emprender, pero que también si tienen algo que sueñan, que les apasiona, que les gusta, que lo trabajen, que pueden no ser, no tener quizás en inicio la economía, pueden
tener muchos retos al inicio, pero si es algo que les apasiona, pueden irlo construyendo poco a poco. Yo empecé literalmente sin dinero, o sea, empecé con la idea, pero no tenía como tal una base de decir, bueno, voy a invertir en esto, en el otro, porque no sabía qué era lo que me iba a funcionar. Entonces, quizás pueden empezar desde cero, Ok, pero con una idea firme de lo que quieren llegar a ser y con conocimientos. Prepárense, también creo que eso es importante. No es solamente querer algo, sino también prepararte, tener conocimientos, tener información del rubro en donde tú te quieres desenvolver y puedes ir tras tu sueño, pero con todas estas herramientas va a ser mucho más fácil a que si llegas sin estas herramientas solamente a querer tener un emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que lo que yo les diría es que sueñen en grande, que todo se puede, que se lo crean y que perfeccionen todas las habilidades que ustedes tengan para su emprendimiento y eso va a ir poco a poco creciendo y van a poder vivir en algún momento de eso. Que el camino no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero creo que no hay al final nada fácil en esta vida, ¿no? O sea, todo lo que vale la pena cuesta trabajo, cuesta. entonces, si cuesta trabajo, pues es que tiene un gran valor, entonces vale la pena luchar por tener un trabajo donde te sientas a gusto, feliz, que te apasione, que despiertes con ganas de hacer las cosas que tienes que hacer y no estés como todo desganado por ir a una oficina en la que no te sientes feliz o a gusto, ¿no? Pero también emprender no Ok, es para todos. Y también creo que es claro, bueno mencionar que si tú tienes esta idea de emprender, emprende, pero si tú eres bien feliz en un trabajo, o sea, no tampoco es necesario emprender, o sea, porque a claro. veces es como, hay que emprender y todos hay que emprender. No, o sea, tampoco es emprender es para todos. Y también en una empresa te puede ir bien, o sea, también entender que no te vas a hacer millonario de un de otro porque pongas un emprendimiento. O sea, si es un tema económico, no va a pasar tan fácil. Entonces, si tú eres feliz en una empresa con esta estructura, también hay muchísimas empresas muy buenas que dan muchísimas prestaciones, que quizás vas a estar mucho mejor que si emprendes y Claro, puedes desarrollar bien tus habilidades. O sea, el tema de emprender es que puedas desarrollar lo que eres, tu talento, tu habilidad al 100%. Entonces, si tú no tienes ese espacio en un trabajo y lo quieres buscar, búscalo, pero si tú te puedes desarrollar perfectamente en un trabajo, eres feliz, todas tus expectativas están cubiertas, pues no tendría sentido emprender, ¿no? O sea, al final, si ya tienes una seguridad, pues mejor estar en esa seguridad porque eres feliz ahí, porque todas tus habilidades están explotadas. Entonces, depende de la circunstancia en la que te encuentres, pero si tú te encuentras en una circunstancia en la que todo apunta para que emprender es la mejor opción, pues sí se puede, ¿no? claro, totalmente. Wow, qué gran reflexión nos acabas de dar, qué gran aprendizaje nos acabas de compartir. Y me llevo eso, que incluso, por ejemplo, si quieres emprender, y te da mucho miedo emprender, a lo mejor en este momento lo que necesitas es conocer, como Atsa nos compartió, la parte organizacional, estratégica, donde valdría la pena sí tener un trabajo de alguna forma organizada para que entiendas cómo funciona un poco el proceso y ya cuando estés listo para emprender, hazlo. Pero como dices, emprender no siempre es para todo porque conlleva mucha resiliencia y también conlleva pues que vas a dar muchas millas extra. Atsa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo este contenido que estoy seguro que la audiencia lo vamos a aprovechar. Personalmente me llevo mucho aprendizaje de esto y sobre todo también invitar a la audiencia que conozcan parte de tu proyecto que va a estar apareciendo todo en pantallas para que vayan, se den una vuelta, para que conozcan su trabajo y sobre todo si tú eres una empresa, eres un empresario, eres una institución que necesita complementar sus servicios estratégicos de publicidad desde una parte estratégica con estándares de calidad, Graphic es la mejor opción para ti. Y bueno, no me quiero ir sin antes dejar esta frase y ya para pasar a despedirnos es, la lógica te va a llevar del punto A al punto B, pero la imaginación te va a llevar a todos lados. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Albert Einstein. La lógica funciona, pero también
tu imaginación y tu creatividad son elementos muy importantes. Axa, para despedirnos de la audiencia, para decirles adiós, despídete, por favor. Bueno, antes que nada, gran frase. Y después de esto, ¿sabes? También me gustaría que compartieras tú un poco, que la audiencia conozca en qué estás emprendiendo, porque si bien yo conté como mi experiencia de todos estos años, yo sé que tú estás personalmente iniciando en este tema del emprendimiento y creo que también es muy bueno que puedas compartirlo con los demás porque yo confío mucho en ti, yo sé que tienes gran talento Ay, muchas gracias. y entonces sé que tienes mucho potencial de emprendedor, entonces cuéntanos también tú de qué va tu emprendimiento. Claro, muchísimas gracias por esa apertura. Ahorita lo que estamos desarrollando son consultorías a través de estrategias realmente hechas. Es decir, muchas consultorías solamente se basan en la teoría, te dicen qué es lo que supuestamente deberías hacer. Lo que nosotros buscamos en Encreces, que Encreces es como se llama la institución que estamos creando, Encreces es una parte estratégica que no solamente te consulta, sino te ayudamos en todo el proceso. Por ejemplo, necesitas el servicio de creación de contenido porque no sabes cómo crear tu contenido. Bueno, nosotros te ofrecemos la consultoría para que te enseñemos a desarrollar tu contenido, pero no solo eso, sino te enseñamos a armar todo tu contenido, desde edición, seteo, micrófono, cámaras. Así capacitamos a tu equipo para que siga desarrollando esas habilidades. Y si de pronto no tienes un equipo y no quieres contratar un equipo, nosotros te damos la posibilidad de manejar la cuenta. Tenemos 7 servicios actuales disponibles, que es la creación de contenido, la consultoría general, la consultoría estratégica, y todos los manejamos desde consultorías porque creemos que la educación en tu proyecto, en tu idea, en tu negocio es la mejor inversión que puedes hacer. Adicional, pues ofrecemos este ganar-ganar donde tú también obtienes de nuestros servicios una factura a la cual pues puedes llevar en tu control con tu contador, el cual te va a determinar los pasos a seguir y que mucho de nuestro contenido y de nuestras consultorías pueden entrar en una categoría deducible porque estamos en la sección de educación. Entonces, por eso lo vendemos como consultoría para que tú puedas obtener el deducible de la inversión que vas a hacer desde la creación de redes sociales. Algo que nos están pidiendo mucho es la automatización de correos electrónicos porque están buscando comunidades y somos especialistas en crear comunidades a través de email marketing. Les vendemos todo a través. ¿Qué es la parte final cuando estás aburrida? ¿A dónde te vas en tu celular? Correo electrónico. Cuando ya te cansaste de redes sociales, cuando ya te cansaste de Instagram, Facebook, por alguna razón te vas al correo electrónico y ese correo electrónico es ahí donde nosotros te ofrecemos el servicio completo para que veas toda la plantilla. Y bueno, hay muchísimos más servicios que bueno, también te vamos a invitar a que conozcas. Te voy a dejar toda la información en la parte de abajo y va a estar apareciendo en pantalla para que puedas conocer los servicios. Y bueno, ahora que estamos funcionando Graphicots con Encreces, que están trabajando también de la mano, pues es una super dupla, porque si yo sé que tu empresa necesita temas en cuestión de impresión y que van a complementar desde la consultoría, nosotros nos damos cuenta que eso es un elemento que para ti funciona, automáticamente te llevamos de la mano con Graphicots, que Graphicots es el que te va a ofrecer como tal toda la publicidad impresa, que bueno, esa es la sinergia y esa es la red comercial que estamos abriendo para todos ustedes y también para pequeños emprendedores que están creciendo, pues también tengan una idea real de lo que va a hacer. Obviamente, Atsa, pues tienes muchísima más experiencia en el rubro, pero muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Es un poquito de lo que hacemos. Este podcast lo queríamos diseñar un poquito para que conocieran un poquito también acerca de nuestras experiencias profesionales y este podcast episodio completo, pues queríamos escucharte, Atsa, queríamos conocer tu historia, queríamos conocer tu emprendimiento y pues nada, encantado de tenerte en esta plataforma. Muchas gracias por la oportunidad de poder contar esta historia que me apasiona tanto y gracias también por compartirnos lo que tú haces. De igual forma, como bien lo mencionas, hacemos una buena sinergia y podemos trabajar muchas cosas de la mano. Al final estudiamos cosas muy similares, aunque estamos en Total. rubros un poquito distintos, pero que al final se conectan. Entonces, esperamos que todo esto que platicamos el día de hoy sea de bien para todos los que nos escuchan, que lo puedan replicar quizás en sus vidas y que si de alguna forma puede ayudar a sumar en este camino del emprendimiento, pues lo tomen en cuenta. Así que muchas gracias Totalmente. por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Claro que sí, no te olvides, nuestras redes sociales van a estar apareciendo en la parte de abajo y nos vemos. Chao. Esto fue
Tenemos que hablar podcast. No te pierdas nuestros siguientes episodios con Atza Rodríguez y Omar Gerso. Síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos que hablar podcast.